Hola a todos, bienvenidos a Medi4All. El día de hoy vamos a ver los valores de referencia del examen de orina. Nuestra bibliografía son diversos libros como el de Smith y Danago, el de Residente de Urología, el de Gustavo Maliandi, la guía de Urología de la Asociación Europea y algunos artículos que dejaré en la descripción. Así que comenzamos. El examen de orina fue el primer examen de laboratorio realizado en historia. Allá por el año 1790, un médico se dedicaba a observar a simple vista e interpretar un fluido amarillo en un frasco. Y así nació el primer laboratorio clínico. Hace unos 2500 años, Hipócrates observaba la apariencia de la orina y podía inferir con ella que la espuma significaba una enfermedad. Examen general de orina, o EGO, hoy en día es de los más importantes exámenes complementarios, ya que es rápido y accesible. Brinda información importante sobre el riñón, el tracto urinario, el hígado y sobre algunas alteraciones metabólicas. Es descrito como una biopsia líquida e indolora. Cuidado, antes de interpretar un examen de orina hay que preguntar cómo se tomó la muestra, ya que una muestra mal tomada poco nos va a servir. La técnica para tomar la muestra, el paso número 1, es conseguir un frasco o recipiente estéril, generalmente son de 100 ml. Paso número 2 es un lavado de manos con agua y jabón. Paso número 3, en niños menores de 2 años se lava el área genital con agua y jabón. Se seca, se coloca una bolsa adhesiva y hay que estarla revisando con frecuencia. No se debe dejar más de 2 horas esa bolsa, si no se pone una nueva. Y claro, podemos poner un pañal encima de la bolsa y retiramos la bolsa cuando se acumula la orina. La muestra más confiable es la punción suprapúbica o el sondaje, pero debido a que son métodos invasivos, se utiliza más frecuentemente la bolsa adhesiva. En las mujeres hay que lavar los genitales externos con agua y jabón. A nivel de los labios internos hay que secar de adelante hacia atrás con una gasa o paño limpio. En el hombre igualmente se hace una limpieza de los genitales externos y si no tiene circuncisión se retrae el prepucio. El paso número 4 es orinar en la taza del inodoro hasta que el chorro sea continuo. Luego detenemos el flujo de orina. Sostenemos el recipiente a unos cuantos centímetros de la uretra sin tocar el frasco y orinamos en el recipiente hasta aproximadamente la mitad. El último paso es cerrar herméticamente la tapadera. No debemos tocar el interior ni de la tapadera ni del frasco. Y la entregamos en las primeras 2 horas luego de tomar la muestra. Si no puede, mete el frasco en la bolsa y refrigérelo a 4 grados Celsius, no lo congele. Entréguelo antes de las 24 horas de haber tomado la muestra. Después de las primeras 2 horas, se empieza a deteriorar la muestra, proliferan las bacterias, aumenta el pH y se destruyen los leucocitos. Algunas preguntas frecuentes. El mejor momento para tomar la muestra es en la mañana, el chorro medio de la primera micción del día. Hay que guardar ayuno de 8 horas, no es necesario. ¿Cuánta muestra es suficiente? En realidad con 10 a 15 ml es suficiente. Hay medicamentos, suplementos u otras cosas que pueden influir. Claro, los antibióticos, la vitamina C, el ejercicio físico, el ayuno prolongado, la deshidratación, consumir remolachas, exponerse al frío intenso o la menstruación pueden alterar la prueba. Interpretar el uroanálisis tiene 3 componentes, un componente físico, un componente químico y un componente microscópico. El físico se debe observar la muestra con luz natural y el recipiente transparente. El aspecto normalmente es transparente o límpida, la orina. Generalmente tiene un color ámbar o amarillo debido al pigmento urocromo y el olor es débilmente aromatizado debido a ácidos orgánicos volátiles y amoniacales por la descomposición de la urea. Ya dijimos componente físico, químico y microscópico. Miremos cada uno. Como ejemplo tenemos aquí un examen de orina de un paciente con fiebre, vómitos y náuseas. El volumen es lo que orina en el frasco, 30 ml. El aspecto de la muestra ligera turbia, pero puede ser de varios tipos. Si es amarillo claro puede ser por sobrehidratación, tomar mucho líquido. El amarillo oscuro puede ser por deshidratación, es decir que está muy concentrada la orina. Puede estar turbia debido a que hay células, cristales, cilindros, proteínas. Puede estar lechosa cuando tiene grasa o en el síndrome nefrótico. Puede estar roja la orina cuando hay sangre, como es el caso de la hematuria, cuando se come remolacha.
Puede estar oscura cuando hay bilirrubina, algunos medicamentos como metronidazol, alfa-metildopa. Puede estar verde azulada cuando hay pseudomonas aeruginosa, amarilla verdosa cuando hay un síndrome ictérico o hepatitis. Incluso puede estar blanca la orina cuando hay pus en la orina. Entonces este paciente, el aspecto era ligero turbio, estaba un poco concentrada, el color es amarillo y el sedimento estaba escaso. El sedimento son las células, cilindros y cristales que podemos encontrar en la orina. El examen químico se hace con tiras reactivas. La gravedad específica es la densidad y es la cantidad de solutos que contiene un volumen de orina. Depende del número de partículas también. Y el 70-80% de los solutos corresponde a la urea. Ofrece información sobre el estado de hidratación y capacidad de concentración de los riñones. Normalmente esto varía según la bibliografía, pero puede ir de 1003 a 1030. Si está abajo de 1010 se llama hipostenuria. Y si está arriba significa hiperstenuria. Si está entre 1010 y 1020, isostenuria. Puede estar disminuida cuando el paciente está relativamente hidratado, cuando está utilizando diuréticos, alguna falla renal entre otras causas. Y puede estar aumentada más de 1020 cuando hay relativamente deshidratación. Incluso la primera orina de la mañana generalmente está arriba de 1020 porque no se ha tomado agua durante toda la noche, como es en el caso del paciente. La esterasa de leucocitos o esterasa leucocitaria indica la presencia de glóbulos blancos, principalmente los granulocitos, neutrófilos y eosinófilos. Son los únicos que tienen esta enzima, la esterasa, que hidroliza el reactivo de la tirilla. Y es muy importante porque si la combinamos con la prueba de nitritos, es decir, la prueba de esterasa y nitritos, nos puede servir como un diagnóstico inicial de infección urinaria, ya que es muy específica, hasta en un 98%. El valor de referencia de la esterasa leucocitaria es negativo. Puede estar aumentada cuando hay leucocitura, es decir, leucocitos en orina. Sugiere alguna inflamación o infección de la vía urinaria. Puede estar aumentada cuando hay orina contaminada por secreciones vaginales o uretrales. En el caso del paciente, la esterasa está negativa. Los nitritos es un método indirecto para determinar la presencia de bacterias en la orina. La mayoría de bacterias gram negativas, incluyendo E. coli, son capaces de reducir, gracias a la reductasa, que es una enzima, los nitratos a nitritos. Un resultado positivo obliga a confirmar la infección a través de un urocultivo, que es el gold estándar para la infección urinaria. Las bacterias requieren aproximadamente 4 horas de retención de orina en la vejiga para convertir los nitratos en nitritos. Por eso se solicita la orina en la primera hora de la mañana. El valor de referencia es negativo para los nitritos y lo hemos aumentado cuando hay bacteriuria, es decir, bacterias en la orina, cuando hay infección de la vía urinaria o cuando se ha contaminado la muestra. El pH de la orina normalmente es ligeramente ácido, oscilando el valor entre 5.5 a 6.5. El riñón mantiene el equilibrio ácido-base del organismo. Ya dijimos, lo usual es de 5.5 a 6.5, pero puede ir desde 4.5 a 8. Eso también varía según la bibliografía. Si es menor de 5.5 o de 6, podemos decir que la orina está ácida. Y si es mayor a 6.5, la orina es alcalina. La vamos a encontrar ácida en las dietas hiperproteicas, cetoacidosis, uso de AINES, y la vamos a encontrar alcalina cuando es una dieta vegetariana o a base de cítricos, cuando hay acidosis tubular, alcalosis respiratoria, metabólica, vómitos, infecciones por proteus o la muestra está procesada muy tardíamente. En el caso del paciente el pH es 7.0, es decir que está alcalino y era porque había estado con vómitos. La tira reactiva tiene sensibilidad y especificidad del 99% para detectar albuminuria. Un resultado positivo idealmente hay que confirmarlo con una proteinuria de 24 horas. Y esto es muy importante especialmente en las mujeres embarazadas. Normalmente no debería haber proteínas en la orina y están aumentadas transitoriamente cuando hay fiebre, exposición prolongada al frío o un ejercicio extenuante. Un aumento más persistente en el caso del síndrome nefrótico, glomerulonefritis, cistitis, prostatitis y por qué no incluamos la preeclampsia aquí. El paciente es un masculino que había estado con fiebre, por eso tiene proteínas en orina. La glucosa se filtra en el riñón y se reabsorbe casi toda, el 99.9% en el túbulo contorneado proximal y solo va a aparecer en la orina en dos situaciones. La primera es que se supere el umbral de reabsorción del túbulo, que anda entre los 180 miligramos por decilitro, o si hay algún daño al túbulo renal. Entonces nuestro valor de referencia para la glucosa es ausente o negativo y la vemos aumentada cuando tenemos una dieta o ingesta alta de carbohidratos, en el caso de diabetes, en el caso del embarazo,
Los cuerpos cetónicos o cetonas los vamos a encontrar normalmente ausentes, pero pueden estar presentes cuando hay un ayuno prolongado, como es en el caso del paciente cuando tiene fiebre y vómitos que también tenía el paciente, o cuando hay diabetes. La bilirrubina vemos que la conjugada es soluble en agua y por eso se puede encontrar en la orina en pacientes que tienen alguna ictericia obstructiva o daño hepático o incluso algún cáncer. Y la no conjugada, que viene por hemólisis, es insoluble en agua y por eso no la vamos a encontrar en la orina. Una lectura de bilirrubinas obliga a realizar pruebas de enzimas hepáticas, TGO, TGP. En el caso del paciente está negativo. Puede estar aumentado cuando hay ictericia obstructiva o enfermedad del hígado, hepatocelular o algún cáncer de páncreas o vía biliar. Sangre en orina puede indicar tres posibilidades. Primero, que tenga hematuria, que tenga hemoglobinuria o que tenga mioglobinuria. Si en el examen microscópico hay eritrocitos, es hematuria. De lo contrario, hay que diferenciar entre mioglobinuria y hemoglobinuria. En la mioglobinuria hay daño muscular severo por convulsión, ejercicio, choque eléctrico o politraumatismo. El valor de referencia de la sangre en orina debería ser negativo y puede haber sangre en orina cuando hay hematuria, cuando hay hemoglobinuria, cuando hay mioglobinuria. En el caso de la menstruación, en las pacientes femeninas, o que haya hecho un ejercicio extenuante, la persona puede tener sangre en orina. El urobilinógeno es un pigmento producto final de la bilirrubina conjugada o directa. Su presencia puede significar daño temprano del parénquima hepático, pero puede tener falsos positivos cuando el pH de la orina está alcalino y falsos negativos cuando se usan antibióticos o si se expone mucho la muestra a temperatura ambiente o a la luz. Nuestro valor de referencia de urobilinógeno es negativo y se encuentra aumentada cuando la bilirrubina indirecta o no conjugada está aumentada, en la enfermedad hepatocelular o hepatitis, en la anemia hemolítica o algún daño temprano al parénquima. En el caso del paciente fue porque el pH estaba alcalino, estaba en 7.0. Y para finalizar el examen microscópico, los glóbulos rojos o eritrocitos podemos definir hematuria cuando hay más de 5 glóbulos rojos por campo en orina. Algunas bibliografías mencionan 3 o más. El valor de referencia es de 0 a 5 eritrocitos por campo. En este caso en el paciente no se observaban y van a estar aumentados cuando hay hematuria, ya sea glomerular, con eritrocitos con diferentes formas, dismórficos, extraglomerular cuando son forma normal, isomórficos, o incluso si es una paciente mujer que ha estado menstruando. Los leucocitos, entonces nuestro valor de referencia es de 0 a 5 leucocitos por campo. En el caso del paciente había de 0 a 1, así que es normal. Si tiene más de 5 se llama leucocituria. Y si tiene mayor o igual a 10 se denomina piuria. Los leucocitos sugieren inflamación o infección y también se pueden encontrar en caso de deshidratación o de cálculo, como es la litiasis. El rango de referencia de bacterias es ausente. Las vamos a ver aumentadas cuando hay una bacteriuria asintomática. Hay que tener cuidado en el embarazo, que la bacteriuria asintomática son bacterias en orina sin síntomas. Y en el embarazo sí se debe dar tratamiento. En un adulto joven, sin ninguna enfermedad, no se da tratamiento a eso. Se puede reportar como bacterias escasas, 1 cruz, cantidad baja, 2 cruces, cantidad moderada, 3 cruces o abundante, 4 cruces. En la práctica clínica, si tiene 2 o más cruces, sugiere una infección urinaria. Y 1 cruz sugiere contaminación de la muestra. En este caso están escasas o 1 cruz sugiere contaminación de la muestra. Se puede observar moco, en este caso no se observa, y células epiteliales de 0 a 1. Las células epiteliales, en especial las escamosas, aparecen cuando la muestra se contamina, con secreciones vaginales o prepuciales. El valor de referencia son células epiteliales que pueden ser ausentes, y lo máximo de 0 a 2 por campo. En este caso están normales, de 0 a 1. Las epiteliales escamosas o planas, si están aumentadas, hay alta sospecha de contaminación de la muestra. Si hay aumentadas las tubulares, puede haber un daño tubular renal. Y si las transicionales están aumentadas, es un proceso inflamatorio fuera del riñón, ya sea en la pelvis renal, en el uréter, en la vejiga o en la porción superior de la uretra. Incluso los cálculos o litiasis renal pueden dar estas células transicionales. Para finalizar, el examen microscópico de los cilindros. Los cilindros se forman en el túbulo renal y su matriz está compuesta por una proteína de Tamm-Horsford que la encontramos en el asa de Henle. Lo importante aquí con los cilindros es que hay de varios tipos dependiendo de lo que rodea esta proteína de Tamm-Horsford.
El hialino es lo que normalmente podemos encontrar, de 0 a 2 por campo, si hacemos mucho ejercicio, si tenemos fiebre o deshidratación, o incluso en la pielonefritis puede haber estos cilindros. Granuloso y el resto no deberían de haber. El granuloso lo podemos encontrar en ejercicio forzoso, en daño renal. El leucocitario en pielonefritis lo podemos encontrar aumentado. El eritrocitario lo podemos encontrar aumentado en una nefritis lúpica. El epitelial tubular lo podemos encontrar cuando hay daño tubular o incluso en la eclampsia. Los grasos en el síndrome nefrótico, el serio en la enfermedad renal avanzada. Los cristales dependen del tipo de pH. En las orinas ácidas se encuentran cristales de oxalato de calcio y de ácido úrico y uratos. En las alcalinas, fosfatos y cristales de carbonato de calcio. El valor de referencia normal son cristales ausentes, como es el caso del paciente, y los patológicos son los de cistina, los de leucina, los de tirosina y los de colesterol, que estos últimos sugieren síndrome nefrótico o quiluria. Levaduras generalmente no se observan y la levadura más frecuentemente observada es cándida. ¿Por qué nos va a mandar un médico un examen de orina? Pues porque estamos con síntomas. Cuando tenemos una infección de la vía urinaria superior, es decir, los riñones, se denomina pielonefritis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Dolor en la espalda baja, localizado en un lado, exactamente a nivel costo-vertebral. Fiebre, puede haber temblores y escalofríos, puede haber náusea, puede haber vómitos en la pielonefritis. Si la infección es de vía urinaria inferior, en la vejiga se llama cistitis aguda. Son síntomas un poco más leves. Una necesidad de orinar más frecuentemente en pequeñas cantidades, a esto le llamamos poliacuria. Una sensación de ardor al orinar o dolor al orinar, esto se llama disuria. Algún malestar en la zona abdominal baja, a esto le llamamos dolor hipogástrico. O que haya cambio de color o sangre en la orina, la hematuria que hemos visto, esto es una cistitis aguda. Incluso puede ser una uretritis o una infección de la uretra, que tiene menos síntomas aún, solo ardor al orinar y puede haber alguna secreción purulenta por la uretra. Para una infección lo más importante en el examen de orina son los nitritos y la esterasa leucocitaria. Si los nitritos están positivos y la esterasa positiva, hay una probabilidad muy alta de infección del tracto urinario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A recoger un urocultivo que dijimos que era el gold standard y vamos a iniciar tratamiento antibiótico empírico, es decir, mientras sale el resultado del urocultivo, que tarda unos 3 a 5 días. Si los nitritos están positivos y la esterasa negativa, sigue siendo una infección muy probable. Entonces hacemos lo mismo, recogemos urocultivo e iniciamos tratamiento antibiótico empírico. Pero si los nitritos están negativos, es decir, que no sugiere que hayan bacterias, pero la esterasa leucocitaria, es decir, la de los glóbulos blancos, está positiva, es una ITU probable. Y hay que valorar el inicio de antibióticos dependiendo de los síntomas. Si tiene muchos síntomas, lo más probable es una infección urinaria. Así que recogemos el cultivo e iniciamos tratamiento. Y si es una embarazada, aunque tengan unas bacterias en orina, iniciamos tratamiento. En el 20% de las embarazadas, la bacteriuria sintomática se puede convertir en una pielonefritis. Y eso se asocia con prematuridad y mortalidad perinatal. Por eso hay que tratarla. Y si los nitritos y la esterasa están negativos, es poco probable que sea una infección urinaria y repetimos la tira de orina, es decir, el examen de orina, si la fiebre persiste. Con excepción de los lactantes pequeños, donde aunque no haya fiebre y estas dos estén negativas, no podemos descartar una infección urinaria. En el embarazo, toda bacteriuria sintomática se le da tratamiento con una pauta de 7 días. Primero tomamos el urocultivo y luego le damos un antibiótico, por ejemplo una cefalosporina de tercera generación, como es la cefalexina. Esta no le va a hacer daño ni a la mamá ni al producto. En el caso de la cistitis aguda no complicada, el patógeno más frecuente es E. coli, Klebsiella, Proteus, estafilococo. Y el tratamiento inicial empírico es con trimetoprim sulfa, con nitrofurantoína y una alternativa es la fluoroquinolona. Es la trimetoprim por unos 3 días, la nitrofurantoína de 5 a 7 días y la fluoroquinolona unos 3 días. Ya si tiene fiebre, náuseas, vómitos y es un dolor en la parte lumbar, ya sospechamos pielonefritis aguda. Los microorganismos son muy parecidos, pero ya no iniciamos con trimetoprim o nitrofurantoína, sino que se le da una fluoroquinolona por 7 a 10 días o una cefalosporina. Y si el paciente tiene alteración del estado mental, hipotensión, cualquier otra complicación, esto se maneja en el hospital con medicamentos intravenosos. Espero te haya gustado el video. El resumen está en nuestro sitio web. Hacen clic aquí donde dice resumen, aquí donde dice valores laboratoriales, aquí donde dice orina, valores de referencia, descargar. Aquí está el PDF con toda la información y la bibliografía respectiva. Espero te haya servido. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.